Yo ya empiezo. Bueno, antes que nada, primero quería agradecerles por estar en el Zoom en esta semana. Yo, la verdad que me he olvidado por completo. No es que me haya olvidado, pero es que la dinámica de mi cabeza a veces me hace olvidar que Campus Virtual es parte de UTU y que seguimos, a pesar de ser semipresencial o curso virtual, que es parte de UTU y que en esta semana no hay actividades. Seguramente los otros tutores de las otras asignaturas en esta semana les habrán dicho felices vacaciones y seguramente los otros colegas no se hayan conectado y no hayan tenido actividad en plataforma. Yo empecé, además de ser docente, yo tengo mi propia empresa, soy emprendedora. Entonces hace 2 años que en mi cabeza para mí todos los días son de trabajo. Yo trabajo hasta los domingos, los sábados no, pero los domingos trabajo. Entonces estoy muy habituada a que no hay día libre. Y así como trabajo para mi empresa, para mí misma, le aplico el mismo ritmo a campus virtual. Entonces eso hace que quizás sea como un ritmo un poco vertiginoso y que 2 por 3 encuentran demasiada cosa en el aula. Entonces pedirles disculpa primero, porque en esta semana lo estipulado era que no hubiera actividad. De hecho, el domingo yo escribí a secretaría solicitando la sala Zoom y obviamente van a volver el lunes 18, van a ver mi mensaje, van a decir, esta mujer en qué planeta vive, de que no, nosotros no estamos, no vamos a mandarle ninguna sala Zoom que se maneje. Entonces, tampoco, profesora, van a volver el 18, porque el 18 se corre el feriado del 19. ahí va, el 18. Van a volver el martes recién. Claro, van a volver el martes. Entonces, en primer lugar, eso. Y yo esta semana la arranqué como una semana cualquiera. Y segundo, que teniendo en cuenta de que esta semana es una semana que no hay actividad y que es sabido desde siempre, y yo la estoy tomando como que ustedes en esta semana van a interactuar con sus compañeros, a estudiar, y no tiene por qué ser así, es que lo mío es lo incorrecto y lo correcto es como ha sido siempre. Por lo tanto, yo hasta hoy, esta actividad la tenemos más que nada para que ustedes puedan aclarar dudas y hacer mejor la tarea grupal, pero no corresponde. Así que en realidad, ya después de este Zoom, el resto de la semana, olvídense de mí, olvídense de la plataforma, desconéctense, desenchúfense. Prometo no subirles nada, ni decirles buen día, ni ningún audio, ni nada. Así que recién 19. Y el 19, como no, esta semana yo les pido desenchúfense y descansen, por lo menos en lo que respecta a campus virtual, es que lo correcto es que esta semana hagamos de cuenta que no existe, que ustedes tengan una semana extra para la tarea. Por lo tanto, yo voy a cambiar la configuración de la tarea para que la puedan entregar el 26 de abril. ¿Está? Y tengan esta semana de descanso como corresponde y que la siguiente semana tengan del 19 al 26 como si fuera esta semana para interactuar y hacer la tarea propiamente dicha. ¿Tá? Los días anteriores será para leer el material y procesar el material. ¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Impecable, muchas gracias. Sí, mejor. claro, claro. Gracias, no, discúlpenme porque esto es lo que debería ser. Yo tendría que haberme dado cuenta y haberlo planificado, pero yo miro el calendario, para mí son cuadraditos con números y nada más. Así que bueno, vamos a hacer eso. Yo después voy mañana, me cambio todas las configuraciones de la tarea, pongo fecha de entrega 26 de abril y ustedes olvídense de campus lo que queda de la semana. ¿Tá? Y hoy nos dedicamos a resolver dudas. Bueno, les escucho, a ver si tienen alguna consulta, duda, pregunta acerca de los materiales
y acerca de la tarea. Yo, en mi caso, por ejemplo, la verdad es que no terminé de leer todo el material, profesor. Entonces, no, lo que es tener muchas dudas, no, porque Ahí no, va. no cerré el contexto de todo el material, ¿no? Bien, bueno. Sí, yo ¿Está? tampoco lo terminé de leer, pero mi duda es, ese tramito del Dr. House, ese que nos mandó, ¿es el señor que tiene las uñas de naranja? La piel ¿O naranja, no? tiene la cara Sí, naranja. Sí, el que sí, está acostado en es una el camilla caso ese. es Yo el a mí caso no me de- gusta Doctor House y no lo, no lo miré nunca, lo busqué en internet y me es dio que no trabajo. importa, uno no tiene ni que ser fan de la serie ni gustarle ese tipo de series, es solo ese minuto para ver ese caso, ese diálogo y hacer la tarea, nada más. Pero quería corroborar de que fuera ese. Que Sí, pero está... en la plataforma yo puse de qué minuto, o sea, qué temporada, qué capítulo y de qué minuto a qué minuto. Es del 14 con 11, del minuto 14 con 11 al 15 con 32, si no recuerdo Sí, me mal. parece Es que un sí. minuto y medio, ¿está? Mm. Y ahí es el caso del hombre naranja. Se van a dar cuenta porque hablan. El hombre se ve naranja y Doctor House habla de que él está naranja. Yo en mi caso vi el capítulo, leí los materiales, pero no sé por dónde empezar, porque en Bien. realidad empecé a analizar el razonamiento de House con respecto al caso, pero Mm. también supongo que tenemos que encarar también el punto de vista del paciente, de cómo él va con un problema o ignorando el que realmente tiene o el que supone House, y tenemos ahí un razonamiento que es desde el lado de la medicina de House, viendo los síntomas que tiene, y otro que es una suposición, que él supone de acuerdo a lo que él ve. Exacto. Entonces no sabría por dónde empezar o ir armándolo, voy a ver con los compañeros cómo ser lo más específico posible, o sea, poniendo todos los detalles que se ven desde el anillo de casamiento, al principio, todo eso. Bien, bien. Bueno, primero que nada, en el diálogo no es que estén los razonamientos. El diálogo es un diálogo. Y por eso yo les grabé un audio de introducción al tema donde les decía que una cosa es el ámbito dialógico, donde nosotros discutimos, hablamos, debatimos, argumentamos. El Zoom pasado empezó una especie de debate sobre el tema de la ideología de género y el sexo y el género. Bueno, ahí es el ejemplo perfecto entre que uno constantemente está dando razones de por qué piensa lo que piensa. Pero una cosa es cuando hablamos y discutimos y en el contexto dialógico donde todo va muchísimo más rápido que cuando estamos estudiando los argumentos, donde podemos anotar las premisas, descomponerlas, separarlas y analizar la estructura de esos razonamientos que ocurren en nuestra cabeza tan rápido. Eso es lo primero. Segundo, en el diálogo, en la serie, no es que House tenga pensado, yo voy a elaborar un silogismo inductivo, yo voy a hacer una enumeración simple. Eso nosotros lo tenemos que encontrar. Entonces, el esfuerzo del estudiante está primero en tener claras las estructuras de los razonamientos. Antes de eso, saber qué es un razonamiento. Segundo, y diferenciar y tener bien claro cuándo es una deducción de cuándo es una inducción. Y después, dentro de la inducción, que es lo que encontramos constantemente en la vida misma y en las ciencias fácticas, como en la medicina, que es biología aplicada, biología humana aplicada, y aplicada a la cura de enfermedades, eso es la medicina, ahí es donde vamos a encontrar claramente razonamientos inductivos. Pero lo que yo quiero aclarar es que no es que están ahí, que House, ahí hay una enumeración simple, ahí hay un silogismo inductivo, ahí hay un razonamiento confirmatorio. Nosotros lo que vamos a hacer es, primero, poner en claro toda la información, la que vemos y la que está ahí y la que dicen en el diálogo. Hay mucha información, por ejemplo,
que el paciente tiene una alianza. Eso no es algo que premisa uno, no está en el diálogo. Esas son cosas que nosotros vemos y es información disponible porque es lo que House usa para sacar la conclusión final, de que la conclusión final, para el que no es fan de la serie, yo sí, soy re fisura de House, House se aburre mucho, es muy inteligente y se aburre con esos casos. De hecho, a él lo obligan a hacer clínica, son casos aburridos. ¿Qué le interesa a él meterse en la vida de la gente y todos estos chusmeríos de si está casado, está divorciado, etcétera? Entonces, toda esa información, a él lo que le importó es, él lo mira y saca una conclusión, podríamos decir mal y decir mal, que deduce, no deduce. A House dedujo que el paciente, la mujer lo engaña. No, no lo dedujo, porque ahí es donde tenemos que ser claros con los materiales. ¿Qué es deducir? Es sacar una conclusión con un 100% de seguridad a partir de las premisas. ¿Dónde está la seguridad al 100%? Lógica, matemática. Solo ahí está la seguridad plena. Para todo el resto, por muy seguro, incluso para la física, que nosotros respetamos enormemente a la física como la ciencia que nos da la explicación de todos los fenómenos visibles del mundo. Viviana, yo tengo una consulta. Sí. ¿Y podría ser mixta? ¿Que tenga de las dos? Claro que sí. O sea, porque a mí me pasó que, bueno, leí un poco los materiales, sí, pero me equivoqué con el fragmento de la escena. Vi otra escena dentro del mismo minuto que habías marcado, me equivoqué. Pero vi que en el caso de que atiende al paciente que estaba vestido de Papá Noel, pensé que era ese la escena, veo como que hay una parte que es mixta, porque dice que es un razonamiento válido y también no válido, que es cuando está terminando la escena, no sé si la ubicás. En la última parte tenemos cigarrillos, que le receta cigarrillos. Ahí en ese caso podría ser mixta, porque en realidad le dice que le va a hacer bien, basándose en la ciencia para las flatulencias, pero le podría hacer mal por el lado para su salud respiratoria. Pero ¿Pero dice que está dentro de la escena del hombre naranja? No, por eso te digo que me confundí, pero capaz que puede servir como ejemplo para aplicar. Puede ser. Lo que pasa es que no tengo tan fresco Ah. los otros, las otras escenas y los otros diálogos. Bien, Por eso yo pregunté, porque yo también había encontrado esta que dice Rodrigo, temporada 1, capítulo 1, en el minuto ese es cuando está Papá Noel. Entonces después busqué capítulo 1, temporada 1, Hombre Naranja, y me trajo otra. Por eso preguntaba yo. Yo vi la del Hombre Naranja, además, pero Sí, no la después yo la analicé. encontré. Yo por eso después, como vi que surgieron confusiones, fue que yo aclaré del minuto, desde el minuto 14 con 11, que ahí no hay mucha más información. Y por eso les aclaré del hombre, a lo que hay que prestarle atención es a esa escena. Capaz que un segundo antes aparece House llegando a la clínica y la directora le da el caso, pero no hay otra escena con algo interesante. Me refiero, cuando yo les puse la escena del hombre naranja y les puse el minuto de inicio, hasta el final de la escena, y yo no fui clara, por eso les pido disculpas, y después lo aclaré porque vi que habían confusiones y les puse del minuto 14 con 11 al 15 con 32, que es exactamente donde House se va del consultorio donde está el hombre naranja, pero es solo esa escena. Es House que entra, el hombre naranja sentado, que se agarra el anillo, que está color naranja, que le dice que juega al golf, que le duele la espalda, que toma que batidos con naranja y zanahoria. Bueno, eso es lo que hay que mirar, nada más. Sí, lo ubico. En el caso también de esa escena hay una parte que House le ofrece un paracetamol, pero como restando la importancia al problema que él le plantea, más bien como un efecto placebo, porque él le dice, y bueno, entonces esto no es importante,
Dice, sí, bueno, pero a usted le hacen bien, no, pero son dulces, como diciendo, no le va a hacer nada, no le va a hacer ni bien ni mal. O sea, le ofrece lo que él toma para la pierna, en ese Claro, caso. le dice que son como dulces para él porque él toma exceso de Vicodin y es un analgésico muy fuerte, muy fuerte. Son remedios controlados. Pero claro, eso hace toda la trama de la serie, que no viene el caso porque yo no les voy a mandar cosas que requieran de que ustedes hayan visto la primera temporada, por ejemplo. Bueno, ese era el primer capítulo, justito. Bueno, pero a lo que vamos. Rodrigo preguntaba si pueden haber varios estilos de razonamiento. ¿Pueden haber deductivos o inductivos? Sí, pueden haber razonamientos deductivos o inductivos. Y ustedes preguntarán, pero profesora, ¿no era que los razonamientos deductivos estaban solo en la lógica y en la matemática? ¿Cómo va a haber un razonamiento deductivo aplicado a la medicina si es una ciencia fáctica, no es una ciencia formal, no es ni lógica ni matemática? Buena pregunta. La cuestión es que yo puedo usar cualquier información, yo puedo usar cualquier ejemplo, cualquier contenido, porque una cosa es la estructura puede ser deductiva, puede ser válida, y el contenido puede ser sacado de cualquier lado. ¿Está? Les voy a poner un ejemplo a ver si esto queda como más claro. Si ustedes vieron los materiales, o si no los vieron, no se preocupen, ya van a llegar. En la parte de la deducción hay una ley lógica, o las leyes lógicas son las estructuras básicas del pensamiento. Cuando pensamos, nuestra mente ya está configurada para pensar así, y cuando pensamos así estamos pensando correctamente, estamos pensando acorde a las leyes de la lógica. Una ley lógica se llama modus ponens. No sé si llegaron a ver esto, alguno. ¿Llegaron al material deducción y vieron las leyes lógicas? Bueno, no importa. Después de la clase, cuando vayan a leer los materiales que les faltaron, van a poder recordar esto que les estoy diciendo. Modus ponens es una ley lógica que es la manera correcta de afirmar. ¿Cómo se afirma correctamente? Bueno, si yo tengo una expresión condicional de causa y efecto, si yo digo que si ocurre A, entonces ocurre B. Eso está como ejemplo en los materiales con el tema de la lluvia, que dice, Claro. si la vereda está mojada no quiere decir que haya llovido, puede ser porque la hayan limpiado. Exacto, porque las leyes lógicas también tienen asociadas falacias formales. Hay una manera correcta de afirmar, pero si yo esto lo cambio el orden, puedo caer en un error de razonamiento llamado falacia formal, que es la falacia, en ese caso, si A, entonces B. Si yo lo que hago en lugar de afirmar el consecuente es afirmar el consecuente, ahí caigo en un error. Pero el modus ponens sería así: si pasa A, entonces pasa B. Ocurrió B, conclusión, ocurre A. Y esto funciona con cualquier cosa. O con cualquier cosa me refiero, funciona con cualquier contenido, independientemente de que el contenido sea falso. ¿Tá? Cualquier persona que razona así, su manera de razonar es correcta, porque es obvio, si pasa A, pasa B. Y ocurrió la causa, por lo tanto va a ocurrir el efecto. ¿Ah? Les pongo un ejemplo para que vean que aunque yo le ponga un contenido disparatado, la estructura sigue siendo correcta. Si Drácula baila flamenco, entonces el cumpleaños de Viviana es el 26 de abril. Efectivamente, Drácula baila flamenco. Entonces, Viviana cumple años el martes 26 de abril.
Este es un razonamiento que sigue esta estructura, sigue esta ley. ¿Ah? Y además la conclusión es verdadera. Viviana soy yo y mi cumpleaños es el martes 26 de abril. Ahora, ¿por qué la conclusión es verdadera? Es verdadera porque sí, porque yo nací ese día, o sea, nací un 26 de abril. Que haya relación, ustedes van a decir, pero no hay ninguna relación entre, primero que Drácula no existe, más que como personaje literario, personaje de película, que no baila flamenco, pero si bailara, ¿qué relación tiene con mi cumpleaños? Bueno, porque la verdad es una cosa y la validez es otra. La validez tiene que ver con la estructura del razonamiento y la verdad con un conjunto de fenómenos en el mundo en el que vivimos. Entonces ahí el razonamiento es no válido. Es válido porque para que sea Por tu válido tiene cumpleaños. que respetar las leyes de la lógica. Y esto las respeta porque Drácula baila flamenco sería A. Entonces, sería este entonces, y el cumpleaños de Viviana es el 26 de abril, que sería B. Efectivamente, Drácula baila flamenco sería A, la causa. Conclusión, ocurre acá me equivoqué, acá sería si A, entonces B. Y acá lo puse mal, ¿ven, chiquilines? Qué desastre. Esto, acá, si A, entonces B. Acá lo que puse, sin querer, fue lo que había dicho Rodrigo de la vereda, hacemos el ejemplo de la vereda, que es la falacia de afirmación del consecuente. Eso es un error. Si pasa A, entonces B, y ocurre B, no necesariamente tiene por qué ocurrir A. En el ejemplo que está en el material es, si llueve, entonces la vereda se moja. La vereda se mojó, por lo tanto llovió. No necesariamente es válido, porque recuerda, en un razonamiento deductivo tiene que la conclusión ser forzosa, segura, 100% seguro de que sea así. Ahora, puede estar mojada porque alguien orinó en la vereda, puede estar mojada porque una vecina baldió, puede estar mojada porque dos borrachos se pelearon y mojaron con cerveza la vereda. O sea, muchas razones. Esto es una falacia. Y yo lo puse mal. Entonces acá, que no sé cómo seleccionar esto, pero bueno, para que se entienda que esto es una falacia. Esto es la falacia de afirmación del consecuente. ¿Está? La ley lógica es la que respeta esta estructura. Sí, en el material era, la falacia que utilizaba era, ¿cómo era? Si estaba durmiendo, tengo los ojos cerrados. Como tengo los ojos cerrados, estoy durmiendo. Ahí va, exacto. Ocurre a conclusión. Entonces, como esta es la falacia, este es el modus ponens, esta es la ley lógica y es válida, y como este razonamiento respeta esta ley, es válido. ¿Ah? Y la conclusión, dada casualidad, es verdadera. ¿Tá? No quiere decir que todo el contenido del razonamiento sea verdadero, porque claramente es un disparate. ¿Ah? Pero eso para que entiendan que una cosa es la verdad y otra cosa es la validez. Y todo para mostrarles que la deducción tiene que tener una conclusión forzosa y obligatoria. En el caso de House, ustedes van a encontrar que ustedes con la información del diálogo pueden armar razonamientos deductivos. Y pueden armar razonamientos por enumeración simple, por silogismo inductivo, pero para eso tienen primero que tener claras las estructuras. ¿Ah? Yo les animo a que hagan ese ejercicio de leer bien primero los materiales y después pasar en limpio las estructuras. Por ejemplo, una enumeración simple tiene que tener una estructura donde yo pase de premisas particulares a una conclusión más general. ¿Ah? Una enumeración simple, por ejemplo,
los leones son mamíferos, las cabras son mamíferos, los delfines son mamíferos. Podemos poner un montón, podemos enumerar un montón de casos más para llegar luego a una conclusión general. Y esa conclusión general o universal está tipificada por la palabra, por el cuantificador universal, todos. Todos los animales son mamíferos. A diferencia de este razonamiento tiene contenido falso, porque Drácula no existe y no baila flamenco. Acá toda la información es verdadera, porque es cierto que los leones son mamíferos, es cierto que las cabras son mamíferos, pero ¿qué pasa? No es cierto que todos los animales sean mamíferos. Las cucarachas son animales, los mosquitos, y no son mamíferos. ¿Se dan cuenta? Esto no puede pasar en la deducción, pero sí pasa en la inducción. Y esa es una gran diferencia. Yo puedo tener todos los datos verdaderos, pero la conclusión ser falsa. ¿Por qué? Porque la conclusión siempre en una inducción abarca más que las premisas. Y esa es la gracia de la inducción. Si ustedes leyeron el material de la inducción, es una herramienta de conocimiento. Gracias a la inducción es que yo saco conclusiones a partir de lo que veo, de lo que no veo. Este es el Como en el típico. caso del hombre naranja, que el Dr. House dice que lo engaña porque la mujer nunca le dijo que era naranja. Exacto. La deducción que él hace es esa que vendría a La ser errónea. Entonces, inducción. claro, no es deducción porque no tiene validez. Inducción. Ahí Es va. inducción. Es que Pero en el ese es caso de la... No, sí. sí, perdón, termina. No, podría ser que la deducción sea cuando le da el diagnóstico de acuerdo a lo que él ve, o sea, basándose en los conocimientos que él tiene de medicina, él ve que tiene la piel naranja y bueno, saca que es por exceso de beta-caroteno y todo lo demás. Eso es muy importante lo que decís, Oscar. Es muy importante. Que la información de House, cuando habla de medicina, sea más acertada y tenga más fundamento, no lo hace más deductivo. Porque en la deducción tenemos en la inducción tenemos inducciones muy buenas, muy acertadas, muy probables, con muy buen fundamento, pero inducción al fin, como por ejemplo, yo miro el pronóstico de tiempo, hay un 99, un 97% de probabilidad de que hayan vientos huracanados y un ciclón extratropical. Eso es ciencia, es ciencia. Y puede ser muy acertada y muy alta la probabilidad, no obstante es inducción igual. Entonces, que Dr. House tenga conocimientos y que tenga un diagnóstico acertado, eso no lo hace deductivo. ¿Ah? Es inductivo, altamente probable, pero inductivo al fin, porque para que sea deductivo tiene que ser 100% seguro. ¿Podría el hombre estar naranja por otra cosa? Sí, en la escena me muestran como que House tiene razón, porque esa es la gracia de la serie, pero podría perfectamente haber ido a la cama solar y estar naranja, no por el exceso de betacarotenos de la niacina de la naranja y de la zanahoria. ¿Entienden? Bueno, si nos... O podría ser que la mujer, la esposa fuera ciega. También. O daltónica. O daltónica, exacto. Claro. Exacto. ¿Saben lo que pasa? Que cuando House hace esa inducción, es como que de cosas muy pequeñas, de información muy tomada de los pelos, saca una conclusión con mucha información y muy certera. Tu esposa te engaña. Después al final de la serie aparece el paciente con un abogado, porque parecía que House sí, que tenía razón y que efectivamente lo estaba engañando. Obvio, toda la serie está hecha para dejar a House bien parado, de qué habilidades intelectuales y de razonamiento que tiene. Prácticamente un Sherlock Holmes moderno. Pero a lo que vamos es que tanto el ejemplo, cuando House habla de medicina, como cuando House saca esas inducciones tomadas de los pelos, de que tu esposa te engaña, son inducciones igual. Y en el material van a encontrar de que hay inducciones más sólidas y más débiles.
Una inducción más débil es cuando es menos probable que a partir de la información de las premisas la conclusión sea cierta. Y es más sólida cuando a partir de los datos de las premisas es más probable que la conclusión sea verdadera. Pero siempre estamos en el plano de la probabilidad. Y cuando hablamos de probabilidad no hablamos de certeza al 100%. Por eso, cuando House habla de medicina, tampoco es deducción, es inducción. ¿Va quedando un poquito más claro? ¿Se van dando cuenta más o menos cómo podrían encarar esos razonamientos? Obvio, requiere de Sí, que ustedes... totalmente. Y requiere también de poner en limpio todo la información que va apareciendo en el orden que va apareciendo. Cuando va apareciendo de que House dice que es casado porque tiene una alianza. ¿Cuánta gente hay que usa la alianza de los padres fallecidos y no están casados? O sea que tener una alianza... O viudo. O se separan y el anillo no le sale del dedo. O viudo, o lo usan por costumbre, o porque no dejaron de amar a la pareja y se lo dejan, porque no lo superan. Miles de razones. Porque no le sale el dedo, digo. Sí, o porque simplemente te gusta, o porque no sé, por tantas razones uno puede usar una alianza. Sin embargo, House saca la conclusión de que está casado. Bueno, ahí tienen para hacer razonamientos con eso, con esa información. Es cuestión de estudiar bien la estructura de los razonamientos y moldear la información a la estructura del diálogo. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Voy a cerrar acá. ¿No? Una pregunta un poco tonta, pero lo enviamos en un archivo Word. ¿Tenemos algún límite de páginas, de hojas o algo por el estilo? Creo que yo O lo- lo configuré para que se entrega en línea, me parece. Después lo reviso, pero creo que la configuración ya está por defecto para que ustedes, va a haber un cuadro de texto donde ustedes seguramente ya van a estar trabajando o en un procesador de texto o en el foro, y van a tener los razonamientos armados. Obvio, por un tema de prolijidad, es recomendable que ustedes usen un procesador de texto, un Word, y vayan armando. Pero a mí lo que menos me importa es la presentación. De verdad que no me importa los formatos, no me importa si el diseño en sí, me importa el contenido. Y lo de diseño siempre está supeditado a la claridad y que se pueda entender bien. Entonces ahí ustedes van armando, que queden claritos. Obviamente si está premisa diferenciado de la conclusión con un color pasado la raya, como si fuera una cuenta donde yo tengo la información por un lado, la conclusión de otro y todo queda bien claro, mucho mejor. Y después es copiarlo y pegarlo al cuadro de texto, porque a mí eso me facilita la corrección. Que si yo tengo que descargar a mi computadora un archivo, corregirlo, volver a subirlo, me resulta mucho más engorroso para corregir. Por eso está configurado para que sea una entrega en línea. ¿Tá? Y por eso les recomiendo que ustedes hagan todo en el procesador y después, ya sea que entreguen el último minuto, es copiar, pegar y enviar. Gracias, sí, esa era la duda que tenía. Genial. Muy bueno que lo hayas preguntado porque otros pueden tener esa misma pregunta. Seguramente ya lo aclaró, pero yo entré tarde. ¿Es individual la tarea? Es en grupo y ya cada cual tiene su grupo. Ah, buenísimo. Están cada integrante de cada región. Ya habíamos habilitado un foro en el cual ustedes se organizaban con su grupo y otro foro en esta unidad donde él está pronto para que ustedes intervengan con su grupo, pero por grupos separados, de manera tal que los del grupo 1 no pueden entrar a ver lo que están escribiendo, lo que están discutiendo el grupo 5, para evitar todo tipo de inconvenientes. Danilo, fíjate en qué grupo estás, porque tenés que estar en un grupo y es importante que ya empiecen a interactuar entre los compañeros. Además, de hecho, por semestre son solo 2 actividades grupales, así que es esta y una más, y el resto es todo individual. No, está claro, está claro. La tarea anterior ya la entregamos.
en el grupo. Pero no tenía claro si esta era grupal o individual, y esa pregunta surgió en el grupo también, por eso lo planteaba, como había entrado tarde, pero está claro. Ahí va. Pero la tarea anterior fue el foro, y el foro era individual. El foro de dilemas, de dilemas morales. Esa era individual. Era un foro para discutir con los compañeros, pero no estaban separados por grupos. Esta tarea sí es individual. Y la otra tarea anterior era el cuestionario. O sea, vamos, con esta sería la tercera tarea. Las primeras dos fueron individuales y esta es en grupo. Entonces me entreveré con él. Capaz que te entreveraste con otra asignatura. Es probable, es probable. No pasa nada, estamos todos cansados. Bueno, ¿tienen alguna otra duda, pregunta o algo que quieran aclarar? Por el momento no, Viviana, gracias. ¿No? En mi caso no. No, en mi Buenísimo. caso tampoco. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por conectarse. Disfruten, Gracias. descansen. Olvídense por el resto de la semana de la asignatura. Y bueno, y el 18 no, el 19, el martes 19 volvemos a la actividad. Les repito, hay tiempo para terminar la tarea, fecha límite al 26 de abril. Y bueno, y hacen la entrega en línea el 26 de abril, como siempre, fecha límite, hora límite, 23:59. ¿Está? Bárbaro. Bueno, Impecable, gracias. muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, Saludos a Gracias. todos. buenísimo. Chao, que pasen bien. Chau, chau. Chao. Chao, chao.